¿Qué tal a todos? Les habla Lick Lonnie, les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC y Photoshop CC 2014. Este tutorial tanto forma parte del Photoshop CC como del Photoshop CC 2014 con sus actualizaciones de julio de este año. Para las personas que quieran ver todas las actualizaciones de Photoshop CC 2014, pueden ir al canal de Lick Lonnie, que se encuentra, que tiene este logotipo que se encuentra aquí a la derecha, y podrán ver inclusive hasta por 14 días gratis todas las actualizaciones de Photoshop CC. Eh, Vamos a continuar, hoy es lunes de Photoshop CC como de acuerdo a nuestro calendario y vamos a ver ahora lo que es nuestro tutorial número 32, nuestro capítulo, ya estamos viendo nuestro capítulo 10 y vamos a ver los fundamentos de las imágenes digitales. ¿Por qué incluí este capítulo? Este capítulo lo incluí porque antes que entremos a Photoshop, ustedes deben de conocer, porque hay muchas preguntas sobre esto, y pues ya lo incluí en este curso, de qué es, cuáles son los formatos que maneja Photoshop, para qué sirven todos los formatos, cuáles se pueden imprimir, cuáles no se pueden imprimir, cuáles se pueden subir a la página web, cuáles los debemos convertir en lo que es formato PNG, cuáles aceptan transparencias, cuáles no aceptan transparencias. Entonces, porque a veces me dicen, hice esto y no lo veo, o me quedó muy chico, o me quedó muy grande, o cuál es el tamaño para que yo imprima, etcétera. Entonces, incluimos que le vamos a llamar formatos de archivo. Y vamos a empezar con nuestro formato PSD. El formato PSD es el formato de Photoshop. Cuando nosotros hacemos algo en Photoshop, siempre al terminar, ya sea que hayamos puesto un logotipo, que lo hayamos convertido con otra fotografía, le hayamos puesto títulos, le hayamos puesto capas, ajustes, todo, cuando le damos guardar, la opción que tenemos para guardar es el formato PSD. El formato PSD guarda todas las características de Photoshop, guarda capas, guarda canales alfa, objetos inteligentes, transparencias, etcétera. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que al menos para mí, en lo personal, yo cuando hago algo en Photoshop, para mí ese es mi documento máster. De ahí voy a partir para hacerlo JPG, para hacerlo, para imprimir, lo voy a hacer para mandar por correo, lo voy a hacer para subir a la red, etcétera, etcétera. Va a ser mi máster. De aquí voy a partir para volverlo lo que yo quiera. Y siempre voy a poder regresar a mi archivo original, porque le quiero, por ejemplo, esta lámina que ustedes ven, la hice en Photoshop y me puede servir, le quito ese nombre que dice Photoshop CC, le pongo cámara RAW, le pongo el logotipo, le puedo hacer infinidad de cosas siempre y cuando lo guarde en un formato PSD. Por tanto, tiene mucha flexibilidad. Siempre puedo volver y una de las cosas que les quiero decir acá es que siempre pónganle, cuando les piden guardar, póngale que tenga compatibilidad, no les pongan que no tenga compatibilidad, porque al ponerles compatibilidad este formato PSD ya puede abrirse en otros programas que aceptan capas como es el Lightroom, como es el After Effects, como es el iDesign y todos aquellos programas que manejan capas. Entonces siempre, siempre, siempre guárdenlo con compatibilidad, porque siempre sale un letrero que dice, ¿quieres que sea compatible o quieres que busque que sea compatible? Siempre guárdenlo con compatibilidad. Entonces espero que esté claro lo que es el formato PSD, que es el formato de Photoshop. Después vamos a ver el TIFF. El TIFF es un formato que también guarda todas las características de Photoshop, las que acabamos de hablar, y trabaja bien con aplicaciones que no pueden leer capas. El formato TIFF a veces lo utilizamos para aquellos programas que no leen capas, o sea que no ven ustedes las capas, como puede ser
el Lightroom. El Lightroom sí podemos mandar un archivo PSD, pero tampoco vamos a ver sus capas. Entonces es cuando se ponen a trabajar conjuntamente el Photoshop y el Lightroom, por ejemplo, porque lo convertimos en un formato TIFF y ya lo podemos pasar a Lightroom o viceversa. Entonces el formato TIFF también otra característica que tiene es que acepta mucho, que sea muy pesado, o sea, acepta mucha información. El formato TIFF trabaja bien con aplicaciones que no pueden leer capas, como son nuestra aplicación de cámara RAW, que no puede leer PSD. Entonces, ustedes me dicen, lo quise pasar a PSD, el cámara RAW no lee PSD, pero sí lee un formato TIFF. Entonces, a veces cuando nosotros necesitamos trabajar alguna fotografía que la tenemos en PSD y lo quieren ustedes trabajar en cámara RAW, es convertirla a formato TIFF y ya se va a poder abrir en cámara RAW. A veces lo que hacemos es tratar de convertirlo en formato TIFF porque recibe mucha información y puede recibir tiene bastante capacidad para recibir información. Pero normalmente pasa otra situación. Para esto tenemos el formato PSB. El formato PSB es un formato grande de documento de Photoshop para más de 2 gigabytes. Entonces, a veces es más conveniente y creo que automáticamente, si no me equivoco, cuando ustedes tienen un documento PSD o formato PSD que lo quieren guardar, automáticamente se los guarda en este formato que es PSB, que guarda todas las características de Photoshop, pero les permite guardar más de 2 gigabytes. El formato TIFF guarda solamente hasta 4 gigabytes. Entonces, ustedes dirán, ¿y hay formatos, o sea, hay documentos de ese tamaño? Sí, hay uno que otros fotógrafos que utilizan este tipo de formato para hacer sobre todo panorámicas, para impresión, que necesitan llevar mucha información y al llevar demasiada información y ser tamaños muy grandes y píxeles, muchos píxeles, necesitan un formato muy grande y a veces automáticamente el Photoshop, no a veces, siempre el Photoshop cuando se pasa, cuando siente el formato muy grande, ya no les da el PSD, sino les da el PSB. Cuando ustedes vean este formato de PSB es porque su documento está pesando más de 2 gigabytes. Después tenemos el formato JPG. El formato JPG es el más común, es el más famoso, pero está limitado a una sola capa. En JPG no podemos ver ni una capa de nuestro trabajo que hayamos hecho en Photoshop. Cuando lo comprimimos, pierde. Entonces, lo ideal aquí es que cuando ustedes, por cualquier razón, porque lo quieren guardar en JPG, guárdenlo con la máxima calidad, para que el ojo humano no llegue a detectar esos pequeños errores que pudieran haber en la fotografía o los pequeños errores de píxeles que no, por haberlo comprimido, han sufrido pérdida. Porque el formato JPG lo hace más pequeño, pero a expensas de la calidad. Pero este formato es, es utilizado para compartir, es utilizado para mandar por correo, es usado para subir a la red, es el más común que existe, pero tiene esas limitaciones. Después vamos a ver el formato GIF. El formato GIF es aquel que está limitado a una sola capa y nada más puede manejar 256 colores y solo tiene un bit de transparencia. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando ustedes, casi todos los logotipos que vemos en la red son formatos GIF, por muchas cuestiones. Una de ellas es porque a veces los logotipos están manejados en dos colores nada más. Y cuando son manejados con muchos colores, son aquellos logotipos que ustedes los ven pixelados, los ven mal, es porque no debieron haberse subido en formato GIF.
Cuando es un logotipo o alguna foto o algún trabajo, no foto, porque foto puede ser, podemos manejar hasta escala de grises, sino eh, algún otro documento que maneja dos colores, sí, hágalo en formato GIF, pero no abusen de él porque está limitado a una sola capa y si tienen ustedes están pensando que van a ver partes transparentes, no van a ver las transparencias. Creo que el más famoso y el que al menos a mí me gusta mucho para este tipo de cosas es este, que es el PNG. El PNG está limitado a una sola capa también, o sea, no vemos las capas de Photoshop, pero está limitado a una sola capa, así como el JPG, pero tiene 256 niveles de transparencia, no de colores, de transparencia. Es ideal para gráficos web y marcas de agua como las hacemos en el Lightroom, placas de identidad y aguanta la transparencia y por eso es muy común que este formato cada vez esté supliendo al formato GIF. Tenemos otro formato, si se nos han dado cuenta, es el formato de Photoshop PDF. PDF, ustedes saben que es el PDF, son aquellos documentos que se pueden leer con el programa de Acrobat Reader, que es un programa que es gratuito y que lo podemos bajar. Entonces, tiene sus características que se leen fácilmente por cualquier persona que utiliza este programa gratuito y además esto es muy importante, mucha gente lo utiliza, que tiene la protección por contraseña y se puede configurar para abrir e imprimir. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo guardo trabajo en Photoshop algún documento o una fotografía o lo que sea y decido enviarla por PDF, puedo poner un password para que la persona, yo le diga, nada más tú lo vas a poder abrir. Aquí está el password y tú lo abres. Y también podemos ponerle password para imprimir, o sea, lo puedes abrir, lo puedes ver, pero no lo puedes imprimir si no te doy la contraseña. Este formato nos permite tener cierta seguridad cuando le enviamos, por ejemplo, por correo, cuando se lo damos a alguien, cuando no desconfiamos, cuando pensamos que nos los pueden piratear, cuando pensamos que lo van a ver y me lo van a imprimir y lo voy a ver en otro. No, aquí usando este formato ustedes tienen la seguridad que si le doy el password lo va a poder abrir y si le doy el password de imprimir lo va a poder imprimir. O sea, es un password para cada cosa, tanto para abrir como para imprimir. Ya hemos hablado del formato DNG, de todas las características que tiene. El formato de GNG está perfectamente documentado. ¿Qué quiere decir esto? Que está libre, está abierto con licencia y está proyectado para que exista siempre. Al menos así está manifestado por Adobe, así está reconocido por varias empresas. Es un formato de archivo para las capturas de formato RAW. Cuando hemos visto lo que es el formato RAW y vemos el DNG para convertirlo a DNG, el DNG, lo vuelvo a repetir, el DNG y el RAW es lo mismo. DNG es un formato RAW que es idéntico e igual a lo que nos otorga una cámara fotográfica, con sus características que ya hemos visto en otras ocasiones. Lo que es muy importante que quiero tener muy claro es que por ningún motivo, no confundirlo con Photoshop RAW, que es otra cosa. El Photoshop RAW no tiene nada que ver con DNG. Es otro tipo de formato que no tiene ni caso que yo se los explique aquí, porque es muy difícil que lo use y no lo que yo trato de evitar es que se vayan a confundir con Photoshop RAW. O sea, cada vez que vean ustedes para guardar, den para guardar y vean guardar en Photoshop RAW, no crean que es DNG, no es DNG. Correcto, es otro formato completamente. Entonces siempre busquen cuando quieran convertir el formato DNG, que no tiene nada que ver con el formato de Photoshop RAW.
Aquí está, traté de ser lo más claro posible, espero que lo haya yo logrado para que ustedes, antes de entrar a lo que es el Photoshop, ya puedan ustedes entender mejor y comprender mejor lo que estamos manejando cada vez que estamos con un documento. Inclusive es muy importante y lo vamos a ver seguidamente lo que son los formatos y cuál es la resolución de esos formatos y cómo los debemos manejar y cuántas clases de resolución más comunes existen. Vamos a hablar entonces de lo que es la resolución. Este tema tan importante va de la mano con los formatos. En Photoshop, ustedes siempre tienen que saber a dónde va a ir su imagen, dónde va a ser utilizada, ya que si no saben esto, no van a poder trabajar bien. Cuando ustedes saben dónde va a ir su imagen, dónde va a ser utilizada, ya sabrán entonces qué tan grande debe ser su archivo para que ustedes lo trabajen en él. Y para esto existen las más comunes tres tipos de resolución. Estas son los medios tonos o half tone, el tono continuo o continuous tone, lo estoy poniendo en inglés y en español porque a veces aparecen estas palabras en inglés y no sabemos qué quieren decir. Y el tercero es pantalla o screen. Entonces, vamos a ver primero que nada la resolución de medios tonos. Los medios tonos son los que sirven para imprenta. Es el famoso CMYK. El CMYK, ¿qué quiere decir CMYK? Lo deben haber visto muchas veces. C es el cian o el color azul cielo, como ustedes le quieran llamar. El M es el magenta. La Y es el yellow o amarillo. Y el K está definido como el negro. Entonces, estos son los colores que utilizan las imprentas. Pero las imprentas no trabajan ¿cómo decirles a ustedes? Con un sistema continuo. Las, las imprentas trabajan el modelo de punto, no son líneas continuas. Y para que se vea como línea continua, trabaja dos veces el mismo punto. Y esto hace la ilusión de que es una línea continua. Trae como consecuencia de esto que a veces creo que por regla general se tienen que imprimir dos veces para dar la sensación de que es un punto continuo y no es un punto continuo realmente. ¿Cómo lo debemos sacar nosotros de Photoshop para que vamos a suponer que vamos a imprimir en un periódico? En un periódico es muy diferente a que vayamos a imprimir, mandemos a imprimir a una impresora lo que es un libro. El periódico usa un papel muy barato, muy malo, y por lo tanto ahí no le podemos poner, no sé, 300 de resolución porque no lo va a poder hacer. Porque cada vez que la impresora golpea el papel, este absorbe la tinta, entonces le tenemos que poner una resolución muy baja como de 85. No sucede lo mismo cuando lo mandamos a una impresora, cuando el papel es el más caro y por lo tanto no es si compramos un papel de periódico a un papel de una revista, por ejemplo, o de un libro, es muy diferente, la calidad es completamente diferente y por eso el trabajo de impresión en imprenta es muy caro. Entonces hay que contrarrestar y ver si vale la pena este tipo de cosas, dependiendo mucho, como les decía en un principio, para qué es mi trabajo, dónde se va a utilizar mi trabajo, para que en un momento dado, si se va a manejar con qué papel, porque muchos me preguntan, ¿lo llevo y no me hace caso las impresoras? No, se tienen que poner de acuerdo con la impresora y decirle, bueno, este trabajo que me están ofreciendo, necesito tal papel y porque necesito que saque determinada calidad. Entonces, tanto la impresora, la imprenta donde van a llevar ustedes su trabajo, como ustedes mismos deben ponerse de acuerdo para saber la calidad que van a utilizar.
Espero que esté un poco claro. Inclusive, si ustedes ven un trabajo de lo que es, sin que se haya mandado imprimir de una caja de cereales, por ejemplo, si ustedes acercan una lupa van a ver que está formada por puntos, unos más grandes, unos más pequeños, para hacer creer que esos son continuos. No son continuos. Las imprentas manejan puntos. Espero que más o menos esté claro esto para que ustedes puedan comprender cuál es la diferencia de mandar a un trabajo de nosotros de Photoshop a una imprenta que hacerla por de pronto entonces a lo que es, porque esto que puse acá, pantalla de línea por dos, es porque decía yo que a veces se tiene que imprimir dos veces, por regla general tengo entendido que se imprime dos veces, para que tape esos pequeños espacios para que se vea como una línea seguida o un modo continuo de lo que están imprimiendo. El tono continuo, y ahora estamos viendo la otro tipo de resolución, es el que maneja las impresoras de inyección de tinta y que maneja papel fotográfico. En esto si no tenemos ningún problema, solo que debemos de determinar a un laboratorio ¿qué resolución pide el laboratorio? Yo siempre les digo, ¿qué resolución le pongo? Póngase de acuerdo o vayan y averigüen con el laboratorio donde están llevando sus trabajos qué resolución están necesitando. Normalmente ellos piden 300 de resolución. No sé por qué razón, pero son lo que piden. 300 de resolución, pero no es una regla. Lo ideal es que ustedes se pongan de acuerdo con su laboratorio, cómo lo necesitan, qué papel necesitan para que lo que estén viendo en pantalla sea lo mismo que les van a dar. Eh, Cuando no se trata de laboratorio y ustedes tienen su propia impresora, yo al menos tengo mi propia impresora, me hace muy buenos trabajos hasta el tamaño carta. Ya después, si ya quiero una amplificación, pues sí voy a un laboratorio, pero compruebo primero qué resolución me va a pedir el laboratorio. Cuando tenemos la impresora, nosotros podemos manejar de 240 a 360 píxeles por pulgada. 240, 360 de resolución de píxeles por pulgada, que esté claro eso. Eh, una fotografía antes de 240, sí se nota que puede haber una falta de calidad, pero de 240 a 300, sobre todo fotografías que no van a pasar de un tamaño de carta, no se nota la diferencia. Entonces, con 240 es suficiente. Claro, si quieren estandarizar esto, llévenla a 300. Si se trata de un cliente muy especial o de un trabajo muy específico, bueno, el máximo 360 píxeles. Pero es muy difícil la persona que puede determinar, en verdad se los digo que esto no está a 360, está a 300 píxeles. Es muy difícil que se den cuenta, pero por seguridad, si es una cosa muy especial, llévenlo a 360 píxeles de resolución por pulgada. Y entonces, pues van a tener su mejor trabajo. Eh, Vamos a ver la siguiente resolución, que es el de pantalla o screen. Este de pantalla o screen es para las fotografías que vamos a presentar en monitores, en tabletas y proyectores. En este punto no se trata de que tengan de 240 a 360 de resolución como hablamos anteriormente. No, aquí no importa tanto la resolución, puede estar entre 72 a 150 o 300. Eso es irrelevante. Eh, la cantidad total de píxeles, la resolución no importa. Lo que importa es la cantidad total de píxeles. Por lo tanto, lo que hay que asegurarse es de que la imagen de que tengan ustedes esté en el tamaño correcto de la altura y la anchura con el número exacto de píxeles para mostrar
correctamente en el dispositivo, ya sea monitor, tableta o proyector. Entonces, la resolución se puede configurar para cualquier cosa, porque no importa cuán cerca o lejos los píxeles se establecen entre sí. Esto es debido a que el dispositivo es el que en realidad va a representar los píxeles en una relación uno a uno entre el píxel en el archivo y la resolución que puede mostrar. En el siguiente tutorial vamos a ver realmente con varios ejemplos de cómo cambiar el tamaño y volver a muestrear la imagen para cambiar las dimensiones de la resolución y de la imagen. Para que todos ustedes puedan preparar el archivo para cualquier tipo de dispositivo de salida. Es muy importante que tomen en cuenta todos estos puntos que hemos visto en este tutorial. Conociendo todos estos puntos, sabiendo para qué es cada fotografía, dónde la van a utilizar y qué calidad necesitan, no van a tener ni un problema. Y todo esto fue importante porque vamos a empezar a entrar ya a Photoshop CC para poder comprender mejor cada vez que tengamos una imagen en Photoshop. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regálenme un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y los espero en nuestro siguiente tutorial de Photoshop CC número 33 para todos ustedes. Muchas gracias por su atención y visiten el canal de Ligloni Pro si quieren ver todas las actualizaciones de los programas de Adobe. Hasta luego.